Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy vamos a revisar un RDA, pero va a ser una revisión un tanto especial ya que, aparte del atomizador que ya tiene su tiempo en el mercado, no es para nada nuevo, os lo muestro ya, es el TM24 Pro Series, el Twisted Meshes, y como os decía, voy a aprovechar esta revisión precisamente porque no hace tanto ha salido la Eclipse Cup para este mismo atomizador que por ahí la podéis ver. Así que, sin más dilación, vamos a pasar al macro. Pues por aquí lo tenemos, el TM24 Pro Series de Twisted Meshes. Y por aquí tenemos la Cup, la Eclipse Cup en color ámbar. Y vamos a ver primero el contenido de la caja del TM24. Pues aquí lo veis, tenemos en primer lugar el atomizador, que por aquí podéis ver. Y aparte de esto, podemos ver que aquí en el lateral tenemos un pequeño destornillador. También tendríamos una bolsita con repuestos, tanto de tóricas como de tornillería, y también tenemos su pin BF. Y en el fondo podemos ver que también tenemos un par de drips. Dos drip tips 810. Tenemos este de aquí, que es de Ultem, que es de perfil un poco más bajo que este otro, que es de color negro plástico y que vendría a ser igual que el que ya nos viene instalado, que es de acero. Pero vamos a ver ya un poquito mejor este Twisted Meshes, este TM24 Pro Series. ¿Qué podemos decir de él a primera vista? Bueno, pues tenemos un RDA de 24 milímetros de diámetro, que además pues tenemos estas entradas de aire laterales muy al estilo del Gun. Tenemos un drip tip 810 ancho, un drip tip metálico. Lo que es llamativo también de este RDA es esta pieza de aquí arriba, que esto para lo que nos serviría es para la regulación de aire, para poder fijar la regulación de aire. Voy a desmontar la pieza para que lo veáis un poquito mejor. Y como podéis ver, aquí tenemos una rosca. Una vez quitada esta pieza, nosotros podemos sacar esta parte de aquí, que sería la regulación de aire. Cuando giremos la parte superior del atomizador en el sentido de las agujas del reloj, llegará un punto en el que ya no podamos seguir, ya tendremos lo que es la rosca completamente apretada y en este punto la regulación, digamos que está fija. Esto nos serviría pues para que nosotros podamos regular, poner la regulación de aire en un punto concreto y una vez apretado que no se nos mueva de ahí. Si giramos en sentido opuesto a las agujas del reloj, pues entonces nosotros ahora podríamos modificar el flujo de aire cerrando la regulación y luego girando hacia el sentido de las agujas del reloj, esto quedaría apretado y fijado de manera que ya no se nos movería la regulación de aire. Pero ahora vamos a abrir este atomizador para poder ver un poquito mejor su deck. Bueno, y por aquí podéis ver ya este deck. Es un deck que, si lleváis un tiempo vapeando, no os va a venir de nuevas, ya tenemos sobradamente visto. Un deck con un par de postes, con 4 tornillos, 4 sujeciones para cada una de las patitas. Tenemos una piscina con un tamaño generoso. Ahí podéis ver por donde asoma precisamente el pin, es por donde saldría el líquido si colocamos el pin perforado para poder utilizar con mods de retroalimentación. Y así es como os quedarían las resistencias una vez ya colocadas en su sitio. Yo, en mi caso concretamente, llevo montadas unas Alien, unas Solo Coils de 009 ohmios y son 5 vueltas, como podéis ver ahí. En mi caso, he montado una patita en la sujeción central y otra en la sujeción exterior. Pero en vuestro caso, quizá os fuera más cómodo, pues por ejemplo, si las resistencias tuvieran 4 vueltas, de modo que las patitas nos quedan más juntas y si las montamos de este modo, quizá suele ser habitual que al montarlas de esta manera, luego a la hora de centrarlas se nos deforman más la resistencia, pues también tenéis la opción de colocar ambas patitas en las sujeciones del centro en vez de montar el setup de este modo. Y bueno, una vez ya tenemos las resistencias completamente estabilizadas, vamos a colocar los algodones. A la hora de colocar los algodones, bueno, este es un paso, la verdad, muy estándar, muy sencillo, sin ningún tipo de complicación, pero algunos de vosotros diréis: tienes el extremo del algodón más largo por un lado que por otro. Sí, y esto se debe a que yo la resistencia la tengo montada con una patita en la sujeción del centro y la otra en la del exterior. Esto va a hacer que la resistencia no quede completamente centrada al 100%, con lo cual a la hora de cortar el extremo del algodón no deberíais de tomar la referencia con respecto a la resistencia, sino que deberíais de tomarla con respecto a la circunferencia, al diámetro
del atomizador. Yo en mi caso lo que hago es dejar de largo aproximadamente que sobresalga medio centímetro los extremos de los algodones con respecto al diámetro del atomizador. Podríais dejarlo vosotros más corto, no haría falta que lo dejemos tan largo, pero en mi caso me gusta dejar un poquito más largo para que a la hora de bajar el algodón a la piscina no quede simplemente apoyado en la base de la piscina, sino que además sobre un poquito. En este caso tenemos un atomizador que a pesar de que tenemos bastante capacidad de piscina, la entrada de aire se nos queda quizá un poquito más cerca de la base. Y esto va a hacer que si tenemos exceso de líquido en la piscina, ese líquido que no haya recogido el algodón, si andamos justamente cuando le demos a la botella de retroalimentación o acabemos de echar el líquido con la botella directamente, si estamos dripeando, si vamos con el cacharro en la mano y lo tumbamos un poquito, sí que cabe la posibilidad de que nos salga líquido. Con lo cual a mí me gusta que quede un poquito más de sobrante de algodón, que se quede un poquito sobre la base para que ese líquido sobrante quede recogido en el algodón. Y así es como nos va a quedar el algodón una vez ya colocado en las piscinas. Ahí podéis observar precisamente a lo que yo me refería, de que ese sobrante de algodón se nos va a venir hacia el centro de la piscina, de manera que si tenemos un exceso de líquido, en vez de quedarnos ahí, pues va a ser recogido por ese sobrante del algodón. Siempre procurando, como no, dejar aquí algo de espacio de aire para que el aire cuando entre pueda fluir bien y libremente alrededor de la resistencia. Y ahora pues ya deberíamos de empapar esto para poder pasar a la prueba. Pero antes de eso vamos a ver la Eclipse Cap. Y si abrimos la caja, en primer lugar nos encontramos con una especie como de explicación, de manual, pequeño manual de instrucciones de la Eclipse Cap. Luego nos encontramos con esto. ¿Y qué es esto? Pues estos son las piezas superiores del drip con que nos viene la Eclipse Cap. Dejando un momento que lo saque. Ahí está. Este es el drip con el que nos viene la Eclipse Cap. Y esta parte de arriba la podríamos desenroscar y colocar esta otra, que la tenemos tanto en azul como en rojo. Debajo nos vamos a encontrar con una bolsita con repuesto de tóricas. Y por último, ya sí, aquí tendríamos la Eclipse Cap. Tenemos esta campana de Ultem con este drip 810. Y aparte de esto, lo interesante de esta campana, porque esto no nos lo solemos encontrar con campanas que compramos posteriormente para utilizar con atomizadores que ya tenemos, como la TCAP, como la Cipher o la de Porco, por ejemplo, es que en este caso además también tenemos una regulación de aire, cosa que es bastante interesante. Vamos a colocársela al TM para que podáis ver cómo nos queda la cap. Bien, pues ahí lo tenéis. Y con esto pues podríamos ir regulando la entrada de aire. No os he dicho antes nada de la posición de las resistencias, es decir, de la altura a la que deberíamos o a la que yo considero que es mejor colocar las resistencias. Ahora es donde os lo voy a comentar y esto era para que podáis tener una referencia precisamente con las entradas de la cap, tanto de la original como de esta. En primer lugar, vais a poder observar que la posición con respecto al borde de la campana es una posición media, está aproximadamente a medio camino entre los postes centrales y la campana, pero la altura, si lo miráis desde aquí, podréis ver que aproximadamente está, digamos, a la altura de los postes. Como podéis ver ahí, coincide más o menos con la altura de los postes, y si tomamos la referencia con las entradas de aire de la campana, y os lo enseño con esta cap porque es más sencillo de ver, pero con la otra sería lo mismo, ya que tenemos la altura, o sea, la entrada de aire está a la misma altura, pero con esta cap es más sencillo de ver, pues el tema sería que pongáis la resistencia con respecto a la entrada de aire completamente centrada, y una vez ya tenéis esa referencia, colocamos la guía y subimos la resistencia un poquito más hacia arriba, pero tendría que ser muy poquito. Desde mi punto de vista, así es como mayor rendimiento en sabor vamos a sacar de esta cap con este TM24. Bueno, dicho todo esto, ahora sí ya vamos a empapar todo esto bien y a probar. Pues ahora sí ya tenemos esto listo para probar. Vamos pues ya con la prueba. Inicialmente voy a probarlo con la cap original del atomizador y lo estoy utilizando ahora mismo con un tubo mecánico, con lo cual no os puedo enseñar en la pantalla el valor del ohmiaje, pero como ya he dicho en el macro, las resistencias dan un valor de 0,09 ohmios. Y en primer lugar voy a probarlo, como es habitual, con las entradas de aire completamente abiertas. Vamos allá.
A continuación lo voy a cerrar aproximadamente hasta la mitad, como podéis ver ahí. Bueno, pues ya lo veis, esta es su producción de vapor aproximada, que no está nada mal. Pero vamos a hablar un poquito mejor de este TM24 Pro Series y empezaremos con sus puntos en contra. Su primer contra sería para la facilidad que tiene este atomizador de calentarse. Más si utilizamos resistencias que sean mínimamente grandes y que sean bajas en ohmiaje, se nos va a calentar a la mínima que le metamos zurra, mucho, se nos va a calentar rápido, incluso hasta ese punto en el cual tenemos que dejar el atomizador un momento, esperar que se enfríe porque se vuelve impracticable. Aún más si utilizamos este drip metálico que se nos va a calentar igual que el resto del atomizador. Esto nos lo podríamos evitar en parte si utilizamos el drip que es de color negro, que es de un perfil igual de alto que este de aquí, porque el drip no se nos va a calentar tanto. Si utilizamos el de Ultem, no nos lo vamos a poder evitar tanto, porque al tener un perfil más bajo es inevitable pegar los morros a la parte superior del atomizador que, como digo, si metemos zurra, os puedo asegurar que toda esta parte de aquí superior se calienta hasta el punto de quemar. Si utilizamos unas resistencias que sean de tamaño medio o tamaño tirando a pequeño, esto no va a suceder de manera tan rápida ni de manera tan exagerada, y además lo que os recomiendo, como habéis visto en el macro, es que coloquéis las resistencias a medio camino entre los postes y la campana. Si dejáramos las resistencias más cerca de los postes, esto va a hacer que el atomizador y la base sobre todo, con lo cual terminaremos notándolo en la parte del mod, en el cuerpo del mod, hace que se nos caliente mucho. Si lo acercamos a la campana, pues esto va a hacer que la campana se nos caliente mucho más rápido y en exceso, de manera que pues terminará quemando hasta el punto, como digo, que se vuelva impracticable el vapear con él. Tal como tengo yo montado el setup con estas resistencias, que tampoco es que sean muy grandes, y en la posición en la que las tengo colocadas, esto no va a suceder, o sea, terminará sucediendo. Si metemos caladas muy seguidas, sí que acabará sucediendo, pero es la mejor manera de evitarnos ese problema, o por lo menos de que no nos aparezca tan rápidamente o tan fácilmente. El resto de contras que tiene son más bien detalles, no son tampoco contras importantes, pero como ahí están, os los comento. El primero sería para las tóricas y la dureza que tiene la campana a la hora de encajarla en la base. No es algo tampoco muy exagerado, pero cuesta quizá un poquito más de lo normal. El tema, digamos, que me preocuparía más, porque esto yo no me había dado cuenta hasta que no tuve la Eclipse Cap, esta de aquí, y es que cuando lo utilizamos con la campana esta no nos damos cuenta de ello, pero cuando vamos a utilizar esta campana y lo encajamos, si no lo encajamos con cierto cuidado, nos vamos a dar cuenta, ya que esto es transparente, semitransparente, vamos a ver que a veces la tórica se nos queda un poco pellizcada por la campana. Ahí es cuando me di sobre todo cuenta de este problema. Pero si adquirís la Eclipse Cap, tiene solución que luego os contaré. El siguiente de los contras sería para, que ya os digo que también es otro detallito, la pieza esta de aquí arriba, esta que enrosca para fijar la regulación del aire, el filo este de aquí arriba es pues bastante afilado, valga la redundancia. Entonces, lo que pasa es que cuando apretemos esta parte de aquí arriba, si la apretamos mínimamente bien, hay veces que a la hora de aflojarlo, pues nos hacemos un poco de pupita. Tampoco, ya os digo, no es nada exagerado, pero hubiera estado bien que esto lo hubieran redondeado un poquito para hacerlo algo más cómodo. Vamos ya con sus puntos positivos. Su primer punto positivo sería para las calidades en general. Y digo en general porque tendríamos que dejar un poco de lado el tema de la tórica y que, sobre todo, más que nada, más que la dureza con la que encaja la campana, que ya os digo, tampoco no es que sea algo muy exagerado, simplemente va un poquito dura, pero me preocupaba un poquito más el tema de que la tórica se pellizque con cierta facilidad si no vamos con cuidado a la hora de poner la campana. Pero dejando eso de lado, el resto en general se ve un cacharro que está bien hecho, de materiales está muy bien, el mecanizado de la rosca esta de arriba va muy bien y la tornillería va fenomenal. Así que en general es un atomizador que está bien fabricado y bien de calidades. Su segundo punto positivo sería para el sistema de regulación de aire. La verdad es que, aparte del tema de que esta parte de aquí sí que es verdad que está un poquito
afilada y la podrían haber redondeado un poco, pero me gusta este sistema de que aflojemos la parte superior para regular el aire y una vez lo tengamos podamos fijarlo y apretarlo para que esto no se nos mueva de ninguna de las maneras. La verdad es que es práctico y está bastante bien pensado. Y además, a pesar de que entre la anilla esta reguladora y la parte interior de la campana no haya ninguna tórica, el sistema este a la hora de apretar hace que no vayamos a tener ningún tipo de fuga entre la campana, o sea, entre el anillo este exterior y la parte interna. La condensación que se nos pueda crear aquí dentro no va a salir por ninguna de las juntas estas de aquí, porque esta pieza de aquí hace que quede muy bien apretado y que no tengamos problemas de fuga por esas juntas. Su tercer punto positivo sería por el hecho de que este es un atomizador que nos funciona, nos rinde igual de bien, ya si lo utilizamos con el pin BF y en un mod de retroalimentación como si estamos dripeando en él. El hecho de que su setup más adecuado tengamos que montarlo teniendo la resistencia a la altura prácticamente, porque aunque ya os he dicho que yo la muevo un poquitín para arriba, pero en realidad se nos queda igualmente a la altura de la entrada de aire. Esto hace que cuando vayamos a darle a la botellita de retroalimentación podemos hacer subir el líquido prácticamente hasta la altura de la resistencia. Tenéis que tener cuidado, evidentemente, porque si apretáis mucho podría llegar a salir por la entrada de aire, pero no es para nada algo complicado pillarle el punto. Pero, como os digo, podemos apretar la botella, hacer que el líquido suba prácticamente hasta la resistencia y esto va a hacer que su rendimiento no varíe si lo estamos utilizando en mod de retroalimentación o lo estamos utilizando en modo dripeo. Otro punto positivo sería para su deck. Tenemos un deck que es muy cómodo, muy práctico, muy sencillito a la hora de montar el setup y además, repito, la tornillería va estupendamente. Pero vamos ahora ya con su rendimiento. Dejadme que le eche un poquito de líquido porque estoy al borde del churrasco. Pues en primer lugar, la producción de vapor. Tenemos una muy buena producción de vapor, como podéis ver, y además, si ahí ya metemos resistencias más burras, pues vamos a aumentar aún más esta producción de vapor. Tener en cuenta de todas maneras que si metéis unas resistencias más grandes, el cacharro se nos va a calentar más. Pero de entrada tenemos muy buena producción de vapor. En segundo lugar, su golpe. Tenemos muy buen golpe. Tenemos un golpe muy pronunciado y con muchísima pegada. Yo es de los atomizadores dual con más golpe que he probado. Y en tercer lugar, hablemos de su sabor. Tenemos un sabor estupendo y magnífico. Es un atomizador con mucho sabor. No sé si llegaría a los niveles de un Kali, por ejemplo, pero se queda cerca, desde luego. Así que con este TM24 Pro Series tenemos un pleno, tenemos muy buen rendimiento en sus tres puntos, en producción de vapor, en golpe y en sabor. Su calada es una calada pues típica de dual con un flujo de aire muy abierto, pero para que tengáis una referencia, si habéis probado el Kali, estaría un poquito más cerrada que el Kali. Aún así sigue siendo una calada abierta. Pero ahora ya vamos a probarlo con la Eclipse Cap. Vamos a cambiar la campana y en primer lugar voy a probarlo con las entradas de aire completamente abiertas. Y ahora vamos a cerrarla un poquito más. Vamos a cerrarla aproximadamente hasta la mitad, como podéis ver ahí. Y como podéis ver, su producción de vapor pues no nos varía demasiado, sigue estando muy bien en producción de vapor. ¿Puntos en contra de la Eclipse Cap? Pues ninguno, no tiene ningún punto en contra, o al menos yo no se lo he encontrado. Sería todo bueno. Lo que os quería comentar aquí es sobre el problemilla que os decía antes de la tórica y la dureza de la campana. Y es que esta campana, si la adquirís, la Eclipse Cap, con el atomizador, nos viene con una tórica de repuesto, que de hecho es la tórica de aquí arriba. Pues bien, si sustituimos el atomizador, la tórica inferior, la sustituimos por esta tórica que nos viene de repuesto en la Eclipse Cap, vamos a solucionar ese problema. Esto va a hacer que la Cap nos entre, tanto la original como la Eclipse, nos entre más fácilmente y ya no tendríamos el problema de que al colocarla
pellizcamos con facilidad esa tórica. Su primer punto positivo sería para la regulación de aire. Con esta Eclipse Cap tenemos una regulación de aire, y es que normalmente cuando compramos caps de estas que nos vienen sueltas para poder utilizar con otros atomizadores, no solemos encontrarnos una regulación de aire. Tiene la entrada de aire que nos viene y punto. Y en este caso sí que tendríamos una regulación de aire, cosa que me parece un acierto y un gran punto positivo. Además de esto, tenemos una regulación de aire que va muy bien, no va ni excesivamente suave y tampoco va muy dura. La verdad es que va en su punto justo. Su otro punto positivo sería que en este caso tenemos una campana que es de material plástico, que es de Ultem, con lo cual ese problema que teníamos con la otra campana, la original, la de metal, el problema de que se nos calentaba en exceso, aquí ya no lo vamos a tener. Pero hablemos ya de su rendimiento con esta cap. Bueno, la producción de vapor ya la habéis visto, no varía demasiado. En segundo lugar, su golpe. Seguimos teniendo un golpe pronunciado, quizá no tanto como con la otra campana, pero a pesar de esto tenemos muy buen golpe que está por encima de la media, y lo que sí vamos a notar es que con esta campana, a pesar de que perdemos un poquito de pegada con el golpe, sí que tenemos una calada que es más caliente. Y en tercer lugar, su sabor, que sería el punto más destacable con esta cap, con esta Eclipse Cap. Tenemos un sabor espectacular. Desde mi punto de vista, con la Eclipse Cap, este TM24 Pro Series se convierte automáticamente en un atomizador dual de Flavor Chasing. Con este conjunto tenemos una bomba de sabor. Lo que consigue esta Eclipse Cap es concentrar muchísimo el sabor y, como digo, es espectacular. Normalmente estos atomizadores que están catalogados como atomizadores de Flavor Chasing suelen ser atomizadores high-end y con lo cual son atomizadores muy caros. Por este motivo me parece esta Eclipse Cap que es en sí misma un pro enorme, ya que con el valor de este TM24 Pro Series más el valor de esta Eclipse Cap conseguiríamos un atomizador que yo considero Flavor Chasing y que tendría un precio mucho más bajo que estos otros atomizadores que son Flavor Chasing high-end y que son muchísimo más caros. Estamos hablando de un valor de aproximadamente unos 50 euros que tiene el TM más los 20 euros de la Eclipse Cap, en total unos 70 euros. Y eso está muy por debajo del precio que suelen tener los high-end. Así que conclusiones que saco de la revisión de este TM24 Pro Series con la Eclipse Cap. Si queréis un pedazo de atomizador dual con buena producción de vapor, con mucho golpe y sobre todo con un sabor espectacular, este es un RDA 100% recomendable. Es así de simple y no tendría nada más que añadir a esta revisión, así que solamente os puedo decir que ¡hasta pronto!